ingresamos al tema número 12, referido a los incidentes. ¿Qué son los incidentes? Bueno, se constituye toda cuestión que sobreviene entre los litigantes durante el curso de la acción principal. Es aquella cuestión accesoria al objeto principal del litigio, que no cuenta con un procedimiento especializado. Es decir, el incidente se constituye en una cuestión accesoria que surge durante la tramitación del proceso principal. Estos incidentes no llegan a suspender la prosecución de la causa principal, salvo que esté establecido expresamente en la ley. Ahora, ¿qué sucede si se ha planteado, si se ha interpuesto y es manifiestamente improcedente? En estos casos, la autoridad judicial deberá rechazar el incidente. Ahora, este rechazo lo hace a través de una resolución, porque debe estar debidamente fundamentado, debe estar sustentado en norma jurídica. Estos incidentes pueden plantearse en las diferentes instancias que tiene el proceso civil. Inclusive, se pueden interponer en ejecución de sentencia. Se han establecido sanciones ahora en el Código Procesal y esto debido a que muchos abogados han abusado de este instituto de los incidentes. Es por eso que se sanciona, ya sea a la parte, al abogado o a ambos, con costos y multas. Estos van a aumentar en progresión geométrica hasta 5 veces. Cuando el abogado plantee diferentes incidentes y estos sean rechazados por la autoridad judicial. Inclusive, el juez puede emitir una declaratoria de temeridad, ya sea contra la parte que ha interpuesto el incidente, contra su abogado o contra ambos. Pero esta declaratoria de temeridad para el abogado no queda ahí, sino que el juez debe remitir los antecedentes ante el Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados para que se le siga un proceso disciplinario al profesional por su inconducta. Inclusive este Tribunal de Honor puede suspender del ejercicio de la profesión al abogado dependiendo de la gravedad de la infracción a la que habría incurrido o en la que habría incurrido. Estos incidentes, estas cuestiones accesorias pueden plantearse ya sea en audiencia o fuera de audiencia. Si se han planteado en audiencia, pues el abogado deberá interponer acompañando pruebas si se trataran de cuestiones de hecho, es decir, cuestiones fácticas. La autoridad judicial de manera inmediata deberá correr en traslado a la parte contraria para que ésta se pronuncie. Posteriormente, la autoridad judicial deberá emitir resolución, ya sea rechazando o acogiendo estos incidentes. Pero, ¿qué sucede si el mismo ha sido presentado fuera de audiencia? Esto implica que deberá ser interpuesto de manera escrita. Tomando conocimiento, la autoridad judicial emitirá una providencia disponiendo que se ponga en conocimiento de la parte contraria, es decir, va a disponer el traslado, para que la misma conteste en un periodo de 3 días. Con o sin la contestación, si se trataran de cuestiones fácticas, la autoridad judicial va a señalar día y hora de audiencia, para que en la misma las partes produzcan su prueba. Pero si se trata de un incidente de puro derecho, no se necesita prueba, no se necesita que la autoridad judicial fije día y hora de audiencia, sino de manera inmediata deberá dictar resolución, ya sea aceptando o rechazando los incidentes planteados por cualquiera de las
partes. Esto no es una atribución exclusiva de la parte demandada, como son las excepciones. Estas pueden ser interpuestas ya sea por la parte actora o bien por la parte demandada. Contra la resolución que emite la autoridad judicial pronunciándose respecto a estos incidentes, se puede plantear el recurso, en primer lugar, de reposición bajo alternativa de apelación. Ahora, si en este caso la autoridad judicial mantuviera su posición, mantuviera la decisión tomada en la resolución, pues deberá conceder el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Es por ello que este recurso de reposición debe plantearse bajo alternativa de apelación para que la autoridad judicial conceda en el efecto devolutivo. Pero, ¿qué sucede si estos incidentes han sido planteados antes de dictarse sentencia? Entonces, en esas circunstancias, el juez va a conceder el recurso de apelación, pero en el efecto diferido, puesto que el abogado, si la sentencia le es desfavorable, podrá impugnar tanto esta resolución como la sentencia en un solo recurso, ¿ya? Pero si estamos en la audiencia preliminar, por decirles, y nos falta la audiencia complementaria, es decir, hay actuados procesales que se deben llevar adelante previamente a dictarse sentencia, entonces el abogado deberá plantear este recurso de reposición bajo alternativa de apelación para que el juez, reitero, le conceda en el efecto devolutivo. Tenemos en nuestro código los incidentes especializados, pero también hay los genéricos y por eso el código regula si se presentan ya sea fuera o dentro de audiencia y explica de manera muy amplia cómo va a ser el procedimiento. Entonces, correr el traslado para que la parte contraria responda en un lapso de 3 días, con o sin la contestación, pues el juez deberá señalar día y hora de audiencia. Si se trataran de cuestiones fácticas, caso contrario, pues el juez deberá emitir la resolución. Ahora, si es en audiencia, pues la autoridad judicial de manera inmediata deberá pues pronunciarse previamente a el pronunciamiento que tuviera pues la parte contraria, ¿no? Esto de manera genérica, pero les decía que tenemos incidentes especializados ya que están expresamente regulados en nuestro Código Procesal Civil. Y uno de ellos es la acumulación. ¿Cuándo procede este incidente? Bueno, cuando se tratan de procesos pendientes que están siendo tramitados en el mismo juzgado o en otros juzgados, pero que existe una conexitud, ya sea de partes, de causa, de objeto, y que la resolución que se vaya a emitir en uno de estos procesos pueda causar efectos de cosa juzgada a los demás. Para evitar este perjuicio, la parte interesada solicita esta acumulación para que sea la autoridad judicial que dicte sentencia y resuelva en esta única resolución estos conflictos que tienen conexitud. ¿Quién es el juez competente para llevar adelante esta acumulación? Bueno, en primer lugar se debe considerar la competencia en razón de materia, pero debe ser el juez que haya conocido primero cualquiera de sus trámites. Entonces, el que conoció primero el trámite, uno de los trámites, va a tener la competencia para conocer los demás.
Esta acumulación solo se puede solicitar en primera instancia. No se admite en segunda instancia. Para que proceda la acumulación, las pretensiones deben estar regidas por el mismo procedimiento, es decir, se debe llevar adelante el mismo procedimiento en estas causas. En consecuencia, no correspondería la acumulación en un proceso de acción reivindicatoria con un trámite de desalojo en régimen de libre contratación, puesto que el trámite es distinto. Ya. El procedimiento es el siguiente. Esta acumulación puede darse, les decía, de oficio o también a petición de parte. El juez que es competente para conocer esta causa es aquel que de manera previa tuvo conocimiento de cualquiera de las otras causas. Específicamente, la primera que se haya iniciado. El memorial que interpone el incidente debe cumplir los requisitos del artículo 110 en todo lo que corresponda. El juez, al tomar conocimiento de esta solicitud, de este incidente, pues va a correr en traslado para que las otras autoridades pues se pronuncien al respecto. ¿Cuánto tiempo tienen? 5 días para responder. Estas autoridades judiciales podrán aceptar la acumulación y remitir el expediente para que sea este juez el que tramite todas esas causas, o en su caso rechazarán esta acumulación y remitirán al Tribunal Departamental de Justicia los antecedentes para que este órgano colegiado se pronuncie sobre la procedencia, pertinencia o no de la acumulación de causas. Cuando se plantea este incidente, pues se debe suspender la tramitación del proceso y, se suspende la tramitación de las causas de todos los procesos que están implicados en esta acumulación, salvo el caso de las solicitudes de medidas cautelares. En este tema, pues las autoridades tienen competencia para resolver las mismas, pero es el único motivo por el que pueden pronunciarse. Ante otra solicitud, pues no lo harán, ya que expresamente el código señala de que los trámites deben quedar en suspenso hasta que se resuelva esta acumulación. Cuando sea remitido al Tribunal Departamental de Justicia, pues este deberá dictar la resolución sin recurso ulterior, donde va a disponer la acumulación o va a señalar que no corresponde. En caso de que no correspondería el trámite, pues si se habrían remitido otros expedientes al juzgado solicitante, deberán ser devueltos para que las cosas vuelvan al estado anterior. Pero, ¿qué sucede si el Tribunal Departamental de Justicia dispone que procede esta acumulación? Bueno, ¿cuáles son las reglas que se debe seguir? El proceso más reciente deberá adherirse al más antiguo. ¿Y qué pasa si uno de estos trámites está más avanzado? Podría ser que el trámite más antiguo, en el más antiguo se hayan realizado más actuados procesales, es decir, se esté ya en la audiencia complementaria y en las otras causas recién se esté en la audiencia preliminar. Bueno,
El proceso más avanzado deberá quedar en suspenso hasta que se llegue a igualar el trámite, puesto que la autoridad judicial en única sentencia, deberá pronunciarse sobre todos estos cuestionamientos, sobre todos estos trámites, sobre todas estas pretensiones, con el fin de no causar un conflicto jurídico. ¿Qué pasaría si las resoluciones fueran contradictorias? En un proceso se declararía aprobada la acción reivindicatoria y en otro juzgado se habría sustanciado el trámite de usucapión. Imagínense, acción reivindicatoria y usucapión. Entonces, si ambas son declaradas probadas, ¿quién realmente tiene el derecho propietario? Les reitero, surgiría un conflicto jurídico. Es por ello que se aplica este incidente de la acumulación. Otro incidente especializado que regula nuestro código vienen a ser las excusas y las recusaciones. Las mismas son conocidas con el nombre de conflictos de competencia subjetiva, en el que se pretende garantizar la aptitud, la idoneidad del juez para conocer un asunto determinado. Existen estos institutos de las excusas y de las recusaciones, les decía, para precisamente garantizar la competencia subjetiva del juez, es decir, su imparcialidad. En consecuencia, se va a hacer uso de estos institutos por las partes. El instituto de la recusación y la excusa es una atribución exclusiva de la autoridad judicial cuando esté en juego, cuando esté en entredicho, cuando esté en duda la imparcialidad de la autoridad judicial. No se olviden de que una manifestación, una expresión de la jurisdicción es precisamente la imparcialidad. Y hay determinados casos en los que ésta se encuentra disminuida o se encuentra en duda, porque el juez puede favorecer a una de las partes de acuerdo a determinadas circunstancias que vamos a pasar a revisar a continuación. Primera causal para que el juez se aparte el conocimiento de la causa a través de la excusa. Cuando sea pariente con alguna de las partes, sus abogados o mandatarios. Pero no solamente él, sino a través de una relación, de su relación conyugal, es decir, su esposa, sea pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º grado de afinidad, con alguna de las partes, sus abogados o sus mandatarios. Segunda causal, que el juez sea compadre, padrino o ahijado de alguna de las partes. Pero este padrinazgo, esta relación espiritual debe surgir de un matrimonio o de un bautizo. ¿Ya? Esta relación espiritual debe provenir de esos sacramentos. No podemos hablar de que, o mejor dicho, no se puede interponer esta excusa porque el juez ha sido padrino de local, padrino de colitas, padrino de buquet. No, tiene que, esta relación, reitero, debe provenir ya sea del bautizo o del matrimonio, ya sea civil o religioso. Si es religioso, estamos de frente a un sacramento. Si es civil, bueno, hay una relación, ¿no es verdad? Prácticamente espiritual. Entonces, pone en riesgo, pone en tela de juicio la imparcialidad de la autoridad judicial. Otra causal de excusa y recusación es la amistad íntima que tenga el juez con alguna de las partes o sus abogados. Pero esta amistad íntima sea conocida por hechos, hechos notorios, ¿no?
se conozca esto, no con el simple saludo. A veces las partes son muy susceptibles al respecto. Luego, otra causal, que existe una denuncia o querella que haya sido planteada por el juez contra alguna de las partes o las partes contra la autoridad judicial. Existe enemistad, odio o resentimiento de parte de la autoridad judicial con las partes o sus abogados o viceversa. Que el juez sea acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo que esta creencia haya intervenido una institución bancaria. Que el juez haya sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que se deba conocer. Bueno, si ha sido abogado, imagínense, va a tratar de favorecer a la parte a la cual ha asesorado hasta ese momento, hasta antes de ser juez. Luego, que haya emitido un criterio sobre la justicia o injusticia del litigio, pero antes de asumir conocimiento de la causa. Y finalmente, que haya recibido algún beneficio o regalo de alguna de las partes, que de igual manera ponga en tela de juicio su imparcialidad. Imagínense que la autoridad judicial reciba de regalo un vehículo de una de las partes. Entonces, va a tratar de favorecer a esta al momento de emitir su resolución. En consecuencia, pues es preferible de que esta autoridad judicial se aparte del conocimiento del proceso. Si no lo hace, bueno, los interesados van a tener la opción de interponer la recusación. Pero veremos en primer término la excusa, que es una atribución exclusiva de la autoridad judicial. Al tomar conocimiento del proceso, es decir, en su primera actuación, debe percatarse de que concurre o se adecúa esta relación con alguna de las partes que está establecida como causal de recusación, causal de excusa, por estar en juego, por estar en tela de juicio su imparcialidad. ¿Qué debe hacer el juez? Debe emitir una resolución en la que se excusa, se aparta de la tramitación del proceso y debe señalar por cuál de las causales que está establecida en el código o tal vez otra, ¿no? Debe señalar. Y luego deberá remitir el expediente al juez competente, al juez llamado por ley. ¿Y quién es pues el juez llamado por ley? El siguiente en número, ¿ya? El siguiente en número. Esto pasa cuando estamos hablando de la autoridad unipersonal, ¿no? De los juzgados, ¿no? Que están conformados por un solo juez. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si se deben excusar todos los vocales o magistrados, ya sean del Tribunal Departamental de Justicia o del Tribunal Supremo? Bueno, el presidente de cualquiera de estos dos tribunales, antes de excusarse o al momento de emitir esta resolución, deberá convocar a las autoridades suplentes para que sean estas quienes conozcan el proceso. Si después de haberse declarado o después de haberse excusado el juez o vocales, magistrados, realizarían algún acto procesal, pues el mismo es nulo. Esto implica que cuando la autoridad judicial se excusa, no puede pronunciarse sobre ninguna solicitud, planteamiento formulado por alguna de las partes. Ahora, ¿qué sucede si el juez que ha tomado conocimiento recientemente a causa de la excusa considera que la misma es ilegal? Va a elevar en consulta en el día
al Tribunal Departamental de Justicia, para que sea esta instancia la que se pronuncie respecto a la legalidad o ilegalidad de la excusa. El Tribunal Departamental de Justicia, en cualquiera de las salas civiles a la que se habría sorteado esta, va a tener el plazo de 6 días para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de esta excusa. Si es ilegal, pues va a ordenar de que el juez que se excusó vuelva a conocer la tramitación del proceso y además se le va a multar con 3 días de haber. Pero si esta excusa es declarada legal, los vocales van a multar a la autoridad consultante. Contra la resolución que dicta el Tribunal Departamental de Justicia pronunciándose respecto a la excusa, no existe recurso ulterior, es decir, no se puede modificar la decisión tomada por este tribunal. Bueno, aquí vamos a quedar y continuamos con el avance de materia en nuestra próxima clase. Agradezco por su participación. Por favor, cualquier duda, estoy presta a absolver. Gracias.